Acá ha llegado con Juan Rattenbach, que es abogado, magíster en economía aplicada, docente universitario, asesor del Museo Malvinas. Ustedes dicen, ¿es el pibe que está ahí? Sí, estábamos hablando fuera de micrófono. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. ¿Qué Bien, tal? ¿Cómo bien. andan? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. ¿Qué edad tenés? 35. ¿Qué reflexionabas, Lagarejo? que, que muy joven, que lo hacía una persona de mucha más edad. Sí, Bueno. me pasó recién vengo de Montevideo, Uruguay, o sea, obviamente pasé por Buenos Aires y quizás por el nombre pensaban que cuando tenía que hablar de Malvinas pensaba que era una especialista de 60 años me daban. Claro. Y de repente llegué y me vieron, igual les aclaré, mi alma tiene 80, así que está todo bien. Bien. Estamos en perfecta sintonía. ¿Por qué estás metido en la cuestión Malvinas? ¿Es una cuestión familiar también? Sí, la cuestión familiar creo yo que es importante. O sea, mi abuelo fue quien encabezó la comisión investigadora de lo que fue la Guerra de Malvinas, que se conoce popularmente como el informe Rattenbach. Googleen, pibes, pibas. Entre mi abuelo y yo está mi padre como generación intermedia. Mi padre nació en 1927, falleció en el 2015. Él estuvo durante 30 años reteniendo un ejemplar original del informe hasta que se desclasificó en el año 2012. Bueno, hubo una transición ahí, como si me hubiera pasado la posta. Mi padre tuvo 6 hijos, ninguno se hizo cargo del tema, entonces una cuestión matemática, alguien se tenía que hacer cargo, yo era el último ahí, orejón del tarro, me tocó exactamente, así que acepto gustosamente, ¿no? La tradición familiar, o el karma, si lo miramos de una perspectiva oriental, ¿no? Bien, bueno, ahí vamos a hablar. Te pido, Romina, si querés, podría decir yo que esta actividad está prevista para mañana a las 9 de la mañana, que organiza el Consejo Deliberante, pero contanos vos, ¿qué va a haber y por qué la decisión de enfocar esta problemática desde el Consejo? Bueno, la causa Malvinas como peronista, como Argentina, es algo que lo llevamos muy arraigado, con mucho dolor, por todo lo que nos queda por andar, ¿no? Y por todo lo andado y por las pérdidas y por todos los dolores que nos ha causado. El año pasado, a través de las redes, nos conocimos con Juan y decidimos iniciar una serie de actividades que tienen que ver con la malvinización o con seguir malvinizando, como dice Juan Augusto. Y tomamos la decisión de que la capacitación en causa Malvinas en el Consejo Deliberante para funcionarios, funcionarias, asesores, asesoras y trabajadores y trabajadoras en general sea obligatoria, permanente y periódica. Así que Juan nos visita con esa responsabilidad de ponernos en actualización de lo que está pasando en Malvinas y hacer un recordatorio de todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Después haremos recorridos, como ya hicimos, por distintas instituciones y seguiremos con las conversaciones en los días que Juan esté, y obviamente antes de que se vaya lo vamos a volver a invitar el año que viene. Bueno, buenísimo. Te pregunto, Juan, ¿de qué laburás? Si este es tu laburo, digamos, hoy esta capacitación desde las trabajadoras y trabajadores del Consejo, ¿es tu laburo principal? ¿La cuestión Malvinas la abordás en otros ámbitos y desde otros costados? ¿Cómo es? Sí, a ver, yo trabajo en el Museo Malvinas, que está en Capital Federal, sería el Museo Nacional de Malvinas, desde que se inauguró en el año 2014. De hecho, yo vengo acá en representación del museo, estaría como en comisión, y esto me ha permitido también, por decisión del actual director del museo, el coronel Esteban Miligreda Madrid, de permitirme también ante las invitaciones, como por ejemplo acá el Consejo Deliberante de Santa Rosa, de poder avanzar con esta, yo le llamo gesta malvinizadora, si se quiere, de poder avanzar con estas charlas, capacitaciones, y la verdad que en lo que va de este año, por lo menos desde ya de enero, febrero se empezó a agitar un poco la cuestión en redes sociales, pero a partir de marzo esto no ha parado, no solamente con quienes nos vienen a visitar al museo, sino, por ejemplo, con un montón de actividades, como por ejemplo estuvimos en Tierra del Fuego, en la vigilia de Río Grande, también en vínculo con los veteranos de allá. Bueno, como bien les mencioné recién, estuve en el Parlamento del Parlasur, justamente con parlamentarios de todos los países de la región, hablando de este tema, que es muy sensible a nivel continental, no solo a nivel nacional, y ni hablar con escuelas, universidades, que también se está generando una malvinización muy fuerte, y después otros elementos que no esperaba, como por ejemplo el Eternauta,
¿no? El Eternauta fue Claro. un tema que movió el avispero malvinero de forma muy contundente. Obviamente, quienes no saben, el Eternauta, no hay quien no lo haya visto ya a esta altura, me parece, pero Juan Salvo en la serie del Eternauta es un excombatiente de Malvinas, ¿no? Sí, que estuvo en Montelongo, ¿no? Claro. Ni más ni menos. Claro. Y la verdad que, bueno, eso ha mantenido esta llama viva de Malvinas que trasciende el mes de abril. Ya, obviamente, con abril no nos alcanza. Estamos en junio, seguimos hablando de Malvinas. Y bueno, ya es Malvinas todo el año, ya es una forma de vida prácticamente. ¿Por qué, si es que tenés una hipótesis, o te escuché mal, dijiste que esto a partir de marzo como que se incentivó mucho? ¿Tenés una...? No, siempre la Hubo- temporada alta de Malvinas arranca en marzo, claro, previo a con abril, vista al 2 de abril, está bien. y termina en noviembre con Está el bien. Día de la Soberanía, la temporada alta. Después no Bien. es que no pasa nada en diciembre, enero y febrero, pero suele como bajar un poco. Pero repito, antes era solo abril. Arrancaba mayo y esto bajaba y esto Sí, no sí. está bajando. Esto se Ujú. mantiene en un ritmo constante. ¿Y tenés una hipótesis de por qué está ocurriendo? Sí, la yo tendría, pero- lo resumo en una consigna que es que la malvinización es inevitable. Ujú. Yo lo que veo es que las nuevas generaciones, relativo a las generaciones de por ahí pleno auge de la desmalvinización, fines de los 80, en la década del 90, las nuevas generaciones se están malvinizando y también la política internacional no da tregua. Y yo creo que la malvinización es también una forma de repensarnos como país tomando en cuenta lo que está pasando a nivel internacional. Entonces, aumentó la demanda y esto está creciendo. Pero uno por ahí mira, ¿no? y ve que los estados, o el Estado Nacional, este tema de la malvinización pareciera que no lo toman, no lo tiene muy en cuenta. Y que además, a nivel por ahí internacional, tampoco se está haciendo mucho, me da esa impresión, por malvinizar, desde el Estado quizá. Sí, desde el Estado nacional, pongamos el nombre y Nacional, sí, sí, apellido, sí, es una nacional. cuestión totalmente paradójica que está aumentando la malvinización porque, repito, yo no estaría dando abasto. No, seguro. Y sin embargo, tenemos un presidente que en plena campaña electoral dijo que admiraba a Margaret Thatcher. Porque digo, es paradójico Sí. esto. Pero ocurre, y que en abril tiró la de que el voto Claro. más importante es el que se hace con los pies. Con los ¿no? pies. Sí, sí, sí. Pero seguramente que eso también ayudó, toda acción genera una reacción. Bueno, exactamente. Entonces me parece que es importante. Bueno, hay una ley nacional de capacitación obligatoria, permanente y periódica que no se está ejecutando. Ujú. Hubo una promesa de que esto se iba a empezar a ejecutar en el mes de mayo de este año. Como trabajador del Estado Nacional, vengo a decir que todavía no se ha implementado. Y el fenómeno que ha pasado a partir del año pasado es que los municipios, las localidades, las ciudades, también de la mano de los centros de veteranos, no es que se va a esperar a que venga la malvinización de la superestructura del Estado Nacional como si fuera un plato volador. Entonces fueron los propios gobiernos locales quienes comenzaron con este impulso. Arrancó Río Grande, ¿no?, en Tierra del Fuego, el segundo fue Santa Rosa el año pasado, siguió Villa María, Córdoba, luego Ushuaia, nuevamente en Tierra del Fuego, y Suipacha, provincia de Buenos Aires. Y ya este año se están sumando otras localidades, como Río Cuarto en Córdoba, Belville, y recién estaba conversando con San Martín de los Andes, que por ahí, de la mano también de Junín de los Andes y Aluminé, en Neuquén, están empezando a fuerza de ordenanza la malvinización que no estaría llegando ni del Estado Nacional, ni tampoco de, por ahora, los estados provinciales como intermediarios, ¿no? Recién decías que la ley nacional no está en ejecución. ¿En los años previos sí estuvo? El tema es que la ley es del 2022, Ujú. se reglamentó en el 2023 y hubo todo un año de tratar de consensuar los contenidos por el cual se iba a dar esta capacitación obligatoria, quien lo llevó a cabo la Cancillería Argentina, donde han tenido reuniones con nosotros en el Museo de Malvinas, también con el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, que es la provincia de Malvinas, y se hizo una especie de ejecución experimental en diciembre del 2023, y con el cambio de gobierno esto se cortó de forma abrupta e intempestiva. Ujú. Estuviste en Malvinas, ¿verdad? Sí, en enero del 23. ¿Y qué te pasó? Bueno, recién lo comentamos, fue el mejor viaje de mi vida, no hay dudas, y es un viaje muy emocionante, donde uno tiene que estar también preparado para ir, porque uno pasa desde la angustia más dura hasta la adrenalina y la alegría más alta sin escalas, ¿no? Ver la bandera de otro país flameando en tu territorio, una cosa es decirlo y otra cosa es verlo, digamos, y no estamos hablando de un banderín en un hotel o en una embajada. Estamos hablando de banderas de otro país flameando en tu territorio, es algo muy duro de ver,
ni hablar del cementerio donde descansan nuestros héroes y custodian nuestras islas. Pero siempre recomiendo que quienes viajan a Malvinas, primero, no lo hagan de la mano de la Embajada Británica, por favor, les pido. Y número 2, que cuando lo hagan, no importa el mes del año que sea, métanse en el mar de Malvinas. Métanse en el mar de Malvinas. Las patas en el mar sería... No, el cuerpo, como una especie de bautismo marítimo, porque es una emoción única y es casi como una compensación por un segundo de sentir ese mar y esas costas nuestras y sentir lo que realmente estoy convencido que vivimos en el mejor país del mundo. Bueno. Además de Estados Unidos y de Inglaterra, que son, digamos, los países que geopolíticamente y económicamente les interesa Malvinas, ¿no? Digamos, el colonialismo, practicarlo de esa manera. Hay otros países, pareciera que también están interesados en que esta situación siga así, no que se revierta. Bien, en términos diplomáticos, ningún país del mundo reconoce la pretensión británica de Malvinas. Ni siquiera Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Digo, esto hay que analizarlo de forma quirúrgica. Lo que sí te puedo decir, más allá de lo diplomático, en términos militares, es otra la ecuación. Porque la base militar británica que está en nuestras islas opera parte de la estructura de la OTAN y también opera de forma conjunta con ejercicios militares con Estados Unidos. Hace muy poco volvieron los famosos Gurkhas de Nepal, pero versión 2025, no los de 1982, que supongo ya están jubilados, hacer ejercicios militares en Malvinas y también con tropas de Kosovo, que para nosotros Kosovo no es un país independiente, forma parte de Serbia, y sin embargo se han prestado para hacer ejercicios militares en Malvinas. Y después está, en otro plano, que no es militar, no es diplomático, es económico. ¿Quiénes son los que están explotando los recursos naturales argentinos bajo ocupación británica? Ahí es donde interviene Corea del Sur, España principalmente, obviamente el Reino Unido, Vanuatu, que es una isla ahí en el Pacífico, que son los buques que están pescando, digamos, los recursos nuestros y los están exportando principalmente al mercado europeo. Y después cuando hablamos del petróleo, hay una empresa, una petrolera israelí que es socia ahora de una petrolera británica, que serían los que estarían empezando, si sale todo mal para nuestros intereses, explotando el petróleo argentino a partir del 2026. Dios quiera que no. ¿Tenés una mirada históricamente de qué fue lo mejor que haya hecho un gobierno democrático por Malvinas? ¿Del 83 para acá? Sí. Porque democracia también es del 73, ¿no? Bueno, pero bueno. No, a ver, lo que pasó en, llamémosle la república anterior al 83, ¿no? Cuando se recupera la democracia en el 73, es que se avanzó muchísimo el reclamo de soberanía. También al calor de la democracia anterior, que en 1965, que se obtiene esta resolución de Naciones Unidas, 2065, muy favorable, y que en los 70, durante el tercer gobierno justicialista, se logró un montón de avances y negociaciones al punto tal que los británicos ofrecieron devolver las Islas Malvinas. No había acuerdo en cuanto a los plazos. 99 años, 70 años, 50, 30, en ese momento, pero sí desembarca el Estado argentino en Malvinas. Después de la guerra de Malvinas, digamos, viene el 83 para acá, y yo personalmente me atrevo a decir que en términos de estrategia diplomática es importante elevar los costos del colonialismo británico en el Atlántico Sur y no regalarles como si fuera un paseíto la ocupación de nuestro territorio. Y para eso fue muy importante lo que sucedió entre el 2003 y el 2015, que es empezar a mirar esto de una estrategia continental, ¿no? Argentina en soledad no va a recuperar la soberanía de Malvinas si no lo hace de forma mancomunada a nivel sudamericano, para empezar a hablar. Esto es latinoamericano también, acá incluimos a México y América Central. Y esto se dio sobre todo a partir del 2003, pero sobre todo el auge fue en el 2011, cuando toda la región pasó de los dichos a los hechos con Malvinas. Hace poco falleció Pepe Mujica, bueno, yo personalmente lo recordé en las redes cuando él fue presidente de Uruguay y prohibió el amarre de buques británicos que estuvieron en Malvinas sin la autorización nacional, como en solidaridad con nuestro país. Y que a su vez logramos obtener de forma inédita el apoyo de los 54 países de la Unión Africana, ¿no? Entonces ya el respaldo es continental, ya es regional y mundial, y me parece que ese es el camino a andar. No vamos a recuperar Malvinas peleándonos con el presidente de Brasil o con el presidente de Chile, claramente. Sí, además hay digamos, uno ve que hay otros países que tienen
estrategias, digamos que tienen una conducta en cuanto a los reclamos, ¿no? Reclaman algo y hay, por más que sean diametralmente opuestos los quienes asumen la presidencia de esos países, en cuestiones de soberanía la tienen clara y siguen en una dirección. Y acá pareciera que es todo al revés, ¿no? Que según quien esté ejerciendo la primera magistratura, quienes estén en el Ejecutivo, se maneja el tema soberanía. Bueno, es muy importante esto que mencionás. No hace falta irnos tan lejos. Brasil es el mejor ejemplo. Estamos de acuerdo que Lula estuvo preso, ¿no? Sí, Estamos sí. de acuerdo que Bolsonaro ahora está procesado. ¿Cambió la política exterior de Brasil? No. ¿Cambió la política de defensa de Brasil? No, de ninguna manera. Y estamos hablando de que no es que no hay grieta en Brasil. Estoy hablando que los principales dirigentes políticos, uno estuvo preso y el otro está quizás próximo a. Pero la política exterior no se cambia. Claro, son políticas de Estado que no se tocan, Claro. en ese caso, ni con dirigentes antinómicos, podemos decir. Claro. Pregunta, algo dijiste recién, pero pregunta puntual de la audiencia. ¿Qué piensa de los universitarios y periodistas que van a Malvinas con becas que paga la embajada? Bueno, un poquito lo dijiste así que seguro que tenés ganas de explayarte. Sí, a ver, principalmente quienes viajaron a Malvinas con plata de la embajada británica eran principalmente comunicadores e influencers, pero también jóvenes universitarios, para entender cuál es el grado de, llamémosle, oscuridad, ¿no?, de la embajada británica, que no elige personas que por ahí tienen formación de política internacional de 30, 40 años. Eligen en sus pliegos de sus concursos 18 a 24 años, ¿no? O sea, buscan gente joven, que por ahí no está muy formada en el tema Malvinas, entonces es más vulnerable o propensa a, no obstante yo no lo hubiera hecho, ¿no? Pero sí, a ver, hay algo que se llama poder blando. Poder blando es lo que ejercen los estados, en este caso el Reino Unido, para tratar de convencernos a nosotros de que bajemos los brazos con el reclamo de Malvinas, ¿no? El poder duro serían los ejercicios militares en nuestro territorio. Y lo que está haciendo la Embajada Británica en Buenos Aires es organizar un frente a nivel continental anti-Malvinas, que sería anti-argentino, a través de un concurso que se llama Embajador o Embajadora por un Día, donde vos te presentás voluntariamente a tratar de trabajar como embajador británico por un día, pero no para reconocer la soberanía argentina y Malvinas, claramente, pues si no nos anotaríamos todos. El segundo son el concurso para viajar a Malvinas y el tercero son las becas Chevening para jóvenes que tienen un perfil de liderazgo, porque los británicos no tiran la plata, la invierten, para estudiar en universidades británicas y luego volver a América del Sur ya con un perfil más pro-británico. Para dar un ejemplo concreto, Martín Lustó. Punto. Ahí tiene un ejemplo concreto. Una persona que estudió con beca Chevening y volvió a la Argentina y, bueno, todavía no lo vi muy pronunciado en la causa Malvinas. No sé. Lo tiro así como para preguntar, ¿no? Un ejemplo, para que se le pregunte en algún momento. Claro, exactamente. En este recorrido, ¿desde cuándo te ocupas de Malvinas? Febrero del 2012. O sea, ¿qué edad tenías vos? 23 años más o menos. Bien. Porque es una cuestión, además de muy sensible en la comunidad, en los excombatientes, las organizaciones políticas y de excombatientes tienen sus propias miradas de la historia. Hay una mirada incluso genuina de una porción de la sociedad que dice hay que desmalvinizar un poquito porque eso es muy milico. ¿En qué organizaciones te ves reflejado o cuál crees que es ese camino que muchas veces hay confrontaciones de propias personas que se dicen malvineras pero miran esa historia con ojos diferentes? A ver, vamos ya a sé separar que es la jodido lo paja que del te trigo. estoy diciendo, No, pero, para nada, pero no, es para nada. para ver ese panorama en tu mirada. Lo charlamos recién. Primero, porque está comprobado en encuestas. El 95% del pueblo argentino es malvinero. Sí. Entonces el 5% anti-Malvinas, desde mi humilde opinión, no es mi opinión, es objetivo. Están sobre representados en las mesas de toma de decisiones y en los medios de comunicación. Bien. O sea, porque me ha pasado, incluso dando clases en la universidad, que me han planteado, bueno, hay voces que... 2 puntos. Luis Alberto Romero, Vicente Palermo. Y yo digo, pero ¿qué tan representativas Te son? tiran con el 5% en todos lados. Claro, pero por eso, para mí están sobre representados. Sí, pasa con todos los temas, ¿no? Claro. Sepámoslo, el colonialismo o la mirada imperial es minoría, pero parece Es que cualitativa fuera... porque, digamos, ¿no? Tiene fuerza. Pero en términos cuantitativos no es representativo. Digamos, no es lo mismo cuando hablamos de grieta, hablamos de algo que es 50-50, 60-40.
Malvinas es 95-5. Ujú. Me atrevo a decir que la selección nacional estaría en los mismos porcentajes. Entonces, no hay grieta con Malvinas. Entonces, ya despejando ese mito, ese 5% que quizás hace mucho ruido, no es tan representativo, vamos con el otro 95%. Por lo general, las discusiones no son tanto de la historia larga de Malvinas, sino las interpretaciones de la guerra de Malvinas. Yo ahí lo que hago humildemente es correrme un poco al costado y lo que propongo siempre es escuchar a los veteranos, porque son matices. Hay diferencias en algunos casos que son contundentes, pero en otros casos son matices y tienen que ver con que las vivencias de la guerra de Malvinas son muy personales. Estamos hablando de un hecho muy trágico que es una guerra, y cada localidad y cada ciudad tiene su visión del conflicto. No es lo mismo una ciudad cuyo centro de vamos a llamarlo veteranos, ¿no? Ujú. No se denominan veteranos, se denominan excombatientes. Entonces Sí. ya ahí en la terminología hacen una diferencia. Otros que dicen somos veteranos, pero solamente soldados conscriptos. Después te dicen nosotros somos veteranos, pero somos cuadros, oficiales o oficiales. Y otros que dicen no, acá conviven los oficiales, los suboficiales y los colimbas. Entonces cada uno tiene distintas visiones. Yo, por ejemplo, acá me encontré con la sorpresa de que el grueso de los veteranos acá estuvieron en el área General Belgrano. Sí. Y sus vivencias, naturalmente, estando en lo que fue ese hecho trágico de nuestra historia, el 2 de mayo del 82, va a tener necesariamente matices y otras vivencias que por ahí no son idénticas a quienes estuvieron, por ejemplo, en el Regimiento de Infantería 7 de La Plata y estuvieron en la batalla de Montelongdon, La Plata. O los que estuvieron en el Batallón de Infantería Marina número 5 en Tumbledown, Río Grande, Tierra del Fuego. Entonces la idea es, ante esa constelación tan compleja, tratar de humildemente generar una síntesis. Siempre propongo, escuchemos a nuestros veteranos qué es lo que nos tienen para contar sobre Malvinas. Sí, a mí perdón, ¿no? Pero por ahí me parece que el tema Malvinas sigue rengo en muchos aspectos, ¿no? Yo no sé si, la verdad que lo planteo, ¿no? Y no sé si es culpa de quién, ¿no? Pero digo, por ahí en las escuelas tendría que plantearse también de una manera más sistemática, no que cada tanto aparezca un grupo de veteranos a dar una charlita a los chicos, a las chicas, a los estudiantes y estudiantas, sino que haya algo más sistemático, más que la sociedad esté, digamos, eso es más malvinizada tal vez, ¿no? Que vos no ves que hay como una renguera por ahí. Sí, y vamos a darle una responsabilidad. La responsabilidad son las currículas de grado de las universidades. La escuela primaria es la principal institución malvinizadora de nuestro país. Si hay algo que odian los británicos son las maestras de primaria del continente, porque son quienes logran inculcar el vínculo de amor por la patria, la soberanía, en términos emocionales, ¿no? Que es lo primero que tiene que hacer un ser humano, ¿no? La vinculación de la causa desde la emocionalidad. Pero después viene la escuela secundaria y es como un valle, pero no es responsabilidad ni obviamente de los estudiantes, pero tampoco de los docentes. ¿Dónde está el huevo de la serpiente, para ponerlo en términos, si se quiere, anglosajones? Está en la formación de grado de las universidades o los profesorados, que, producto de la guerra de Malvinas y la desmalvinización, se ha generado un cúmulo de especialistas, de científicos, abiertamente anti-Malvinas. Forman parte de este 5%, ¿no?, de geografía, de historia, ciencias de la educación, pero casualmente su visión se refleja en todos los programas y todos los de estudio, exactamente, de todo el país. Entonces nosotros tenemos una usina desmalvinizadora con nombre y apellido que sale de Buenos Aires, pero cada vez que cursás la materia Historia Argentina en cualquier profesorado del país o universidad, el programa es el mismo. Y no solamente en las currículas de grado. Para el ingreso al Servicio Exterior de la Nación, es decir, los diplomáticos de carrera, les toman y los evalúan con autores que son abiertamente anti-Malvinas. Entonces, el otro fenómeno que estamos dando en paralelo frente a las iniciativas de los consejos deliberantes, repito, a fuerza de ordenanza en esta malvinización, es la malvinización en las universidades. Está comenzando, pero en la escala de los posgrados. Pero los posgrados no lastiman. ¿Quiénes estudian en la universidad? El 5% de la población. ¿Quiénes se reciben? El 5% del 5%. ¿Quiénes estudian un posgrado? El 1 del 5 del 5. Entonces, lo que hoy es posgrado, de a poco estamos discutiendo cómo se malviniza la currícula de grado en todo el país. Cuando arrancaste hablando, Romina, decías el
el rol del peronismo frente a la causa Malvinas y demás. En el 2023, sí, fue en el 23 que Jorge Gaitán, veterano de Malvinas, formó parte de la lista, en su caso como candidato a legislador del Parlasur. El debate que dice Juan que falta por ahí en los niveles más altos de la educación, ¿vos lo ves en los partidos y puntualmente en el PJ? ¿Ves que es una causa realmente presente hoy? Vos al principio de la charla hablaste de acción y reacción y le preguntabas a Juan si él tenía un análisis hecho de qué es lo que está, por qué estábamos ahora más malvineros que nunca o más malvineros que antes y malvineras. Yo creo que es el producto de las políticas de Estado, que tienen que la sociedad reacciona a las políticas de Estado que lleva adelante un gobierno, un Estado, y que tendrían que no tener colores partidarios. Hoy también hablábamos cuando La Pampa pasó a ser parte de la Patagonia, que eso fue un trabajo conjunto entre el peronismo y el radicalismo. Claro. Y más puntualmente entre Rubén Marín y Pacheco Berongaray. Y Pacheco Berongaray, exactamente. Bueno, yo creo que tuvimos una seguidilla de gobiernos peronistas que militaron la causa y que las hicieron políticas públicas y que están teniendo una reacción en el contexto de un gobierno que desmalviniza, que empieza a desmalvinizar de nuevo. Pero creo que también esto es el arrastre de las políticas públicas que generaron los gobiernos anteriores peronistas. Uh-huh. En cuanto, creo que nos quedamos cortos porque también tuvimos un proceso desmalvinizador antes, entonces nos faltan más gobiernos peronistas. Romina Montes de Oca, viceintendenta, y Juan Rattenbach, abogado, les agradecemos la charla, la conversación. Más vale que el micrófono está abierto si quieren cerrar de alguna manera, volver a invitar, o un concepto que por ahí quedó dando vueltas y necesita una aclaración para que cerremos la charla. Yo lo voy a dejar cerrar a Juan, pero no quiero dejar de agradecerte el convite a seguir malvinizando desde los medios de comunicación. No importa cuál, no importa dónde esté, me parece que es importante hablarlo, y hoy en otra radio decíamos que el inicio de las charlas ahora en invierno tendrían que ser frías en Malvinas, que son argentinas, y empezar a decirlo y empezar a vestirlo y empezar a nombrarlo y hacerlo carne, porque realmente en algún momento, por alguna razón, se empezó como a intentar borrar la memoria, como en tantos otros aspectos que también están vinculados a Malvinas, porque no nos olvidemos que Malvinas sucedió en un contexto histórico de un gobierno de facto, y que también nuestra memoria está ligada a nuestra falta de memoria, o esto de querer borrar la memoria está ligado a un gobierno de facto. Y me parece que estos espacios son fundamentales, y que ustedes los quieran, los puedan e intenten generarlos, me parece fantástico. Así que el agradecimiento a ustedes como medio de comunicación. Y le dejo porque lo importante es que Juan Augusto, que es un apasionado, porque más allá de lo que lleva en la sangre, lo transmite con pasión, lo transmite con amor, y poder transmitir todo esto de esa manera llega desde otro lugar. Y para mí eso es importante, así que lo dejo a él que cierre. Lo dejamos a Juan Augusto Rattenbach, que tiene una campera que dice Malvinas siempre. Que le mandamos un saludo a los de Malvinas siempre, que tengo acá, a ver si se ve ahí la cámara, que es justamente el hijo de un veterano que empezó a hacer esta ropa cuando empezó a ver gente deambulando por las calles de Buenos Aires con la bandera británica. Entonces bajó esa consigna y dijo, bueno, vamos a armar una marca de ropa malvinera, ¿no? Se llama Malvinas siempre, así que les mandamos un saludo muy buena ropa. A Lucas. Sí, de muy buena calidad. Pero bueno, me suman las palabras de Romy, primero de agradecimiento. La verdad que esta ciudad es una ciudad muy malvinera, de verdad. A mí me encanta venir a La Pampa la segunda vez que vengo, y me gusta mucho el paisaje y el espíritu malvinero. Y así como decimos que la malvinización es inevitable, creo que también Malvinas nos ordena, ¿no? Y creo que de alguna manera celebro estas instancias de charla y de capacitación, porque creo que estamos tratando de generar las condiciones para que en el futuro no muy lejano tengamos la conducción nacional que creo nos merecemos como pueblo, para cumplir con este mandato que tenemos como nación, que es volver a reflamear nuestra bandera en Malvinas y en todo el Atlántico Sur. Gracias de vuelta, le decimos a Romina Montes de Oca y a Juan Rattenbach. Radio Kermés, se la banca.
¿Bancás a Kermés?